Bueno, esta tarde quiero compartirles una pequeña reflexión, y la reflexión tiene que ver en relación a 3 formas en las que usted puede impactar en la vida de las personas. Y meditando un poco sobre esto, me di cuenta que uno no solamente puede impactar a las personas que uno tiene alrededor, sino que uno puede impactar una generación. Uno puede impactar, así como uno puede impactar lo que está alrededor de usted, usted puede impactar a una comunidad, a su barrio, usted puede impactar a su familia, pero usted puede también impactar una nación. Usted puede impactar la tierra entera, pero también usted puede impactar una generación, su generación. Entonces les decía que hay 3 formas en las que usted puede gobernar, en las que usted puede influenciar, en las que usted puede impactar. Y una de ellas es el poder, la otra es la autoridad y la otra es la influencia. Son 3 formas en las que usted puede gobernar. El poder y la autoridad son simplemente funciones que ejerce una persona cuando está liderando, por decirlo así, un jefe. Cuando un jefe tiene poder y autoridad, lo único que le resta a las personas que están bajo él, bajo este jefe, es obedecer. Porque el jefe simplemente le dice lo que tienen que hacer. Y el jefe usa su poder y su autoridad únicamente. No necesita nada más para que las personas que están bajo él puedan hacer lo que él necesita. Pero a veces, aunque uno cree que los jefes ejerciendo el poder y la autoridad, aunque uno cree que pueden impactar a las personas, realmente no lo hacen muy profundamente. Pueden impactar en las personas, pero en ese nivel, en el nivel laboral. Pueden impactar a las personas cuando estas personas salen de esa empresa y van a otro lugar a trabajar. Pero realmente el poder y la autoridad en ese momento no es una relación. Es como una transacción. Yo hago y vos haces. Es un intercambio, solamente. Es un intercambio entre el jefe y el subordinado. No es una relación. Pero hay algo más. Hay algo más fuerte que el poder y más fuerte que la autoridad, y es la influencia. Y la influencia no es una transacción, no es un intercambio, es una relación. La influencia únicamente es posible ejercerla bajo una relación, no bajo una orden, es bajo una relación. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco sobre qué es la influencia. ¿Cómo puedo explicar, decía yo, cómo puedo explicar qué es la influencia? Y la verdad es que la influencia es algo que no se toca, es algo intangible. No podemos decir dónde está, no podemos decir aquí está la influencia, aquí tengo influencia, te voy a dar la influencia. No puedo decir dame la influencia que te di, te la pido de regreso. No podemos hacer eso porque es algo intangible, es algo que no podemos tocar, pero es algo que sí se ve, y se ve en el efecto o en el resultado de las personas. La influencia solamente puede verse, y puede verse el efecto. Entonces yo cuando estaba obviamente buscando sobre lo de la influencia, encontré muchos conceptos, pero realmente la influencia para mí es cuando uno tiene el poder de ejercer influencia sobre alguien por parte de alguien. Uno no ejerce influencia solo. Uno no ejerce influencia porque a mí se me ocurrió ejercer influencia. Para yo ejercer influencia sobre ustedes, yo tengo que haber sido influenciada también. Entonces yo ejerzo influencia por parte de otro que me ha influenciado a mí. La influencia es tan poderosa, es tan rápida, es más rápida que un rayo.
el poder de la influencia. Y quiero darles un ejemplo. Y sé que tal vez no todos van a poder identificarlo, pero quiero darles un ejemplo de influencia. Aquí la mayoría somos jóvenes y aquí la mayoría se conocen. Y aquí la mayoría conocen a alguien que está aquí. Vamos a ver la otra persona. Sí, están las personas de las que voy a hablar. Y quiero que ustedes puedan identificar los ejemplos que les voy a dar. Ustedes han escuchado a alguien o han visto en sus comentarios de Facebook de alguien que cada vez que habla o que cada vez que escribe o que cada vez que pone un post, un video, una foto en su Facebook, dice, te lo dice. ¿Saben qué es eso? Influencia. Eso es influencia. Y yo estoy segura que CJ lo ha hecho con ese objetivo. Ese es su propósito, influenciar. Y lo ha logrado. Igual, es una palabra que no vino de ninguno de ustedes. Vino de alguien más. Entonces, por esa razón, para mí, el concepto de influencia es ejercer influencia sobre alguien por parte de alguien. Otro me influencia a mí y yo ejerzo influencia sobre ustedes. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces, bueno, veamos de dónde viene la influencia. Nosotros siempre somos influenciados, siempre, siempre. Ninguno de ustedes, ni yo, podemos decir, no, yo no soy influenciado. No, nadie ejerce influencia sobre mí. No es así. Lo que yo hago, lo hago porque yo quiero y así lo decido. No es así. Y lo acabamos de ver. Acabamos de ver un ejercicio. No es así. Todos somos influenciados por personas, por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que sentimos. Esas son las razones por las que usted puede ser influenciado por personas. Recuerden, la influencia es ejercer influencia a alguien por parte de alguien. Entonces yo les pregunto ahorita, y yo quisiera, aunque ya miramos algunos ejemplos de personas que han sido influenciados por ustedes mismos, pero muchos de ustedes, probablemente las palabras que mencioné, no son parte de su vocabulario y entonces ustedes dirán, bueno, sí, he escuchado que otros las mencionan, las usan, pero yo no. Entonces a mí no me influenció, pero usted sí tiene personas que han influenciado sobre usted. Y yo quisiera que usted en este momento tome ese tiempo y se ponga a pensar. Una palabra, un gesto, un movimiento, una canción, una forma de caminar, la forma de hablar, la forma de expresarse, una frase. Usted siempre está influenciado por alguien. Entonces piense, ¿cuál es esa frase, palabra, canción, gesto, movimiento, mirada que viene de otra persona? Todos tenemos, todos estamos siendo influenciados. Miren, yo les voy a decir algo. En mi caso, yo fui influenciada por mi mamá. Mi mamá era la persona que vivía conmigo. Mi papá no vivía conmigo. Mi papá, desde que tenía 13 años, mi papá se fue a Estados Unidos y me quedé viviendo con mi mamá y mis hermanos. Y la persona que influenció mi vida fue mi madre. Ella es la persona que me crió y yo soy lo que ella es. Así uno influencia también. Tus hijos son un reflejo de ti. Y claro, es diferente cuando los padres están juntos, porque ahí hay una mezcla de influencia. En mi caso, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Mi mamá es pero tan estricta. Ustedes no tienen idea de lo estricta que es. Solo para que tengan una idea, jamás, nunca yo dormí en la casa de nadie mientras yo vivía en su casa. Nunca, nunca. Y recuerdo que una vez
una amiga de la secundaria me dice, mira, vamos a hacer el trabajo juntas, si quieres te vas a dormir a mi casa y nos reunimos hasta que terminemos. Y entonces le dije yo, bueno, vamos a ver, le dije yo. Y entonces me dice, mira, pero dale, hagámoslo, sería una buena oportunidad, una buena opción, en vez de reunirnos en el día. Y yo, claro, yo estoy pensando, ¿verdad? Porque yo conozco a mi mamá. Y entonces me dice, si querés yo voy a tu casa y yo hablo con ella. Y entonces dije yo, bueno, puede ser, a lo mejor la convence, porque va a ver que no es idea mía. La cosa es que fue mi compañera de clase, donde ella, y le dice, mire, fíjese que es que queremos hacer un trabajo y quería saber si usted puede dejar que la Tania se vaya conmigo, nos vamos a dormir en su casa. Y entonces mi mamá, muy amable, ¿verdad? No, le dice, fíjate que no, no, yo no le doy permiso, ella no duerme fuera de su casa, ella sabe que ella no duerme fuera de su casa, entonces no, mejor busquen otra alternativa, le dice, tal vez en el día. Entonces, bueno, está bien, pues, ok, gracias. Entonces, bueno, le digo, ya, me llevo a mi amiga para afuera y le digo, bueno, gracias, pues, ya viste, pues, que no se pudo. Entonces, hay que ver de otra forma qué hacerlo, ok, pues. Cuando ya entro a mi casa, encuentro a mi mamá y me dice que sea la última vez que vos me traes a alguien a pedir permiso para dormir fuera. Mejor no lo volvás a hacer. ¿Estamos claros? Yo, sí, señora. ¿Y qué creen? Cuando me seguí, porque siempre tuve esas invitaciones. Yo creo que aquí todo el mundo ha tenido esas invitaciones. Cuando tenía esas invitaciones de mis amigas, vamos a dormir en la casa de la fulana, o vamos a dormir a mi casa. Y me decían a mí, ¿por qué no vamos? Mira, voy a ir a hablar con tu mamá. Y yo, no, gracias, pero no, estamos bien así, estamos bien. Pero porque nunca, jamás dormí fuera de mi casa, nunca. Así es mi mamá de estricta. Cuando Jimena, mi hija, cuando Jimena comienza a tener sus amiguitas, mi querida hija, obviamente yo estaba ejerciendo la misma influencia sobre ella, diciéndole, usted no duerme fuera de su casa. No porque mi mamá eso es lo que hizo, es algo inconsciente. Es lo que yo recibí, es la forma en la que mi madre influyó en mí y es la forma en la que yo estoy influyendo en ella. Entonces yo le decía, usted no puede dormir fuera de su casa, usted tiene su casa, usted tiene su cama, las mismas palabras. Incluso cuando yo le hablo a mi hija, a veces me parece que estoy escuchando a mi mamá. Ese es el poder de la influencia. Pero ¿qué sucede? En mi caso yo no estoy sola. Está mi esposo conmigo. ¿Y qué pasa con mi esposo? Mi esposo se crió solo con su mamá, pero su mamá vivió igual mucho tiempo fuera del país y la razón fue porque uno de sus hermanos se enfermó y la razón por la que el muchacho podía restaurar su salud solamente él se encontraba afuera. Entonces, aquí no podían hacerlo. Entonces, la mamá se fue. Claro, él quedó solo con sus 4 hermanos, solos, sueltos y absolutos. Entonces, claro, no tenían rienda, nadie les decía dónde ir, no tenían... Todos tenían su llave. ¿Qué pasa? Él así, esa fue su crianza. Él no tenía nadie que le dijera que no iba a dormir en su casa. Al contrario, le rogaban que durmiera en su casa. Porque él dormía en cualquier lado menos en su casa. Entonces ahora que tenemos a nuestra hija y está mi influencia y su influencia, entonces decimos, ¿cuál de las dos influencias vamos a usar, la tuya o la mía? Y tiene que haber un balance. Porque no puede ser solo la mía y tampoco solo la de él. Tenemos que encontrar un balance. Porque aunque la influencia de mi mamá fue correcta y la de mi esposo igual fue una influencia que tenía razón, no tenía a quién rendirle cuentas, nuestra hija no puede crecer de las dos formas, tiene que haber una sola. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra hija de 9 años,
Yo tenía 17 cuando mi mamá me hizo eso. Ya no nos dice, mamá, mira, fíjate, me das permiso, quiero ir, la fulanita me está invitando. No. Mi hija de 9 años llega donde nosotros y me dice, mamá, la fulanita de tal está cumpliendo años, entonces vamos a hacer una pijamada en su casa, hoy me voy a quedar a dormir. Nueve años. ¿Quién está influenciando a Jimena? No soy yo. Entonces, claro, ella viene a mí y yo le digo, ¿cómo? ¿Pero me estás pidiendo permiso o me estás informando? No, te estoy diciendo. Ok, ¿y qué dijo tu papá? Que sí. Entonces, ¿qué pasa? Él está influenciando a Jimena de esa forma y yo estoy queriéndola influenciar de otra forma. ¿Qué les quiero decir? Si Jimena, bueno, cuando Jimena se case y cuando Jimena tenga sus hijos, ¿cuál va a ser la influencia que ella va a ejercer sobre mis nietos? ¿Cuál de las dos va a ser? Porque de igual forma va a influenciar. ¿Y qué les quiero decir? Cuando Jimena tenga sus hijos y los hijos de Jimena tengan sus hijos, hasta ahí va a llegar nuestra influencia. Y yo estoy alcanzando una generación. Yo estoy influyendo en una generación. ¿Qué significa eso? Estoy influyendo el futuro. Y estamos influyendo aquella generación. Ahorita, nosotros actualmente somos influenciados por nuestras generaciones pasadas. Como les acabo de comentar, el ejemplo de mi mamá. Yo fui influenciada por ella y yo estoy ejerciendo influencia sobre mi hija de la misma forma. Y ustedes igual, ustedes están influenciados por sus padres y sus padres fueron influenciados por sus padres también. La influencia no es buena ni es mala. La influencia no es buena ni es mala. Lo que es malo o bueno es el resultado de la influencia. Por ejemplo, si usted tiene a su alrededor personas que fuman, que toman, que son mal hablados, que son deshonestos, esas personas están influyendo en usted de alguna forma. Y el resultado, o sea, lo que usted hace, si usted también toma o fuma o es deshonesto, ese es el resultado. Y esa es la influencia que la persona está ejerciendo en usted. Igual podemos decir si la influencia es buena, porque te hace mejor persona, porque te hace sacar lo mejor que tenés, porque te hace ser exitoso, te hace avanzar, te empuja. Pero ese es el resultado de la influencia. No es la influencia en sí. Porque como les digo, la influencia no tiene dos lados. La influencia es una sola. Donde vemos es en el resultado. Y les quiero dar un ejemplo. En la comida, por ejemplo. Uno dice, es que la hamburguesa es comida chatarra. Muchos hemos escuchado eso, ¿verdad? La ensalada es una comida saludable. Pero la ensalada no es lo saludable, es el resultado de la ensalada. La hamburguesa no es que no sea saludable, es el resultado de la hamburguesa. Como en una ocasión me dice, yo estaba a dieta y recuerdo que alguien, un amigo creo que fue, me dice, mira, creo que estábamos en una reunión, me dice, mira, ¿vas a comer arroz? Y entonces le digo yo, no, le digo yo, el arroz engorda. Y me dice, ¿quién te ha dicho a vos que el arroz engorda? Sí, le digo, el arroz engorda. No, me dice, la que engorda sos vos. Me dice, el arroz no engorda. Es lo mismo. El arroz no es el que engorda. El arroz no es el dañino, es el resultado que da el arroz. Es lo mismo con la influencia. ¿Son buenos o son malos resultados? Y como le decía, la influencia es un efecto.
uno lo ve y la influencia es lineal, porque viene de otro que ejerció influencia de usted y va para otro lado. Va sobre las personas en las que usted está ejerciendo influencia. Y como les decía, la influencia trasciende el futuro. Imagínense ustedes, yo haciendo lo que mi mamá hacía conmigo y mi mamá haciendo lo que su mamá hacía con ella. Y mi abuelita ya no existe, mi abuelita ya murió. Pero yo estoy aquí haciendo influencia sobre su influencia. Y yo les digo, por ejemplo, ahorita, ¿quién es su mayor influencia en este momento? Su mayor influencia en este momento soy yo. ¿Quién está aquí dándoles información? Ustedes me están escuchando, me están prestando atención. Pero ¿quién es mi influencia? Es Jesús. Mi influencia es Dios. Entonces yo estoy ejerciendo influencia sobre ustedes por parte de alguien. Yo estoy aquí ejerciendo influencia por parte de Dios, para que ustedes den un buen resultado. Una influencia, la mayor influencia de este mundo es Dios. Y la influencia que recibió Jesús fue la de Dios. Cuando Jesús está en esta tierra, Jesús comienza a recibir influencia por parte de su Padre Celestial. Y Jesús comienza a recibir orientaciones, instrucciones de cómo tiene que hacer las cosas. Y es su Padre Celestial quien comienza a influenciar en él. Pero cuando ya Jesús parte de esta tierra, ¿quiénes quedaron aquí? Sus discípulos. Sus discípulos fueron influenciados por Jesús. Jesús fue influenciado por su Padre. Y cuando los discípulos quedaron aquí, influenciando a las personas que en aquel tiempo vivían, ¿a través de quién los discípulos influenciaban? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo les dejo el Espíritu Santo, el Consolador, el que les va a guiar y el que les va a decir lo que tenemos que hacer. Quiero que leamos en Mateo 9:9. Busquen Mateo 9:9. Quiero darles un ejemplo de cómo Jesús influyó en uno de los discípulos. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, o sea, por ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Cuando dice que Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos, significa que Mateo estaba en la mesa donde se pagan los impuestos. Ese era su trabajo. Y hace un tiempo yo estaba compartiendo esto con un grupo de jóvenes que son muy allegados a nosotros. Pero también comencé a meditar en esto, porque nosotros les hablábamos sobre la influencia que ellos estaban ejerciendo sobre otros. Pero comencé también a pensar en la influencia que ellos tenían. ¿Quién es la influencia de ellos? Entonces comencé como a crear un canal o a seguir una línea. ¿Quién es la influencia de quién? ¿Quién es la influencia de los jóvenes? ¿Quién es la influencia de los que son la influencia de los jóvenes? ¿Quién es? Y así sucesivamente. Entonces llegué hasta los discípulos y encontré esta porción de la palabra. Y miren qué sencillo. Simplemente Jesús le dijo a Mateo, sígueme. ¿Y qué dijo? Y se levantó y le siguió. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús y uno de los hombres que escribió la palabra. Mateo es una de las personas que está influyendo en usted. Cuando usted lee la palabra, él es uno de sus influenciantes. Los discípulos, cuando quedaron aquí, como les estaba diciendo, y Jesús partió, dejó el Espíritu Santo.
Y eso lo vemos en Juan 14:26. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús influenció en los discípulos hasta cierto punto, hasta su último día de vida. Y después quedó el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo lo va a enviar ¿quién? El Padre. El Padre lo va a enviar en nombre de Jesús. Y Él va a enseñarnos y va a recordarnos. Él es nuestra influencia. Él es su influencia. Él es mi influencia. Y como les decía que la influencia es lineal, mi esposo y yo estamos mandando nuestra influencia a nuestra generación. Yo le quiero preguntar a usted, joven, no a los adultos, ¿a dónde está enviando usted su influencia? Usted sabe que está siendo influenciado. ¿A dónde está enviando usted su influencia? Cuando Jesús elige a sus discípulos, Jesús, después de que los conoce y después de que Jesús les da autoridad y luego que Jesús parte y deja al Espíritu Santo y deja su palabra, en Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Los discípulos fueron enviados. Y los discípulos enviaron a otros. Y nosotros somos enviados también. Somos enviados a influenciar. Su palabra dice, id y haced discípulos. Allí, a ese futuro, a esa generación, es que debemos nosotros influenciar, haciendo discípulos. Ustedes me podrán decir, pero no creo que mi influencia llegue tan largo. No creo que mi influencia llegue que sea el futuro. Ustedes saben hace cuántos años se escribió la Biblia. Y seguimos leyéndola. Seguimos siendo influenciados por ella. Quiero que busquen una porción de la palabra que dice en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. ¿Pero a quiénes? A quienes le aman y guardan sus mandamientos. Ustedes, en este momento, esta generación, ustedes, en este momento, están siendo visitados por Jesús. Hasta aquí ha llegado la influencia de Jesús. Y probablemente esta sea la generación 1000. Pero de esta generación, 1000 más, y de la siguiente 1000 en adelante, Jesús va a seguir influenciando. Y eso lo va a hacer a través de ¿quién? A través de usted. Y usted me dirá, no, pero si yo estoy joven, ni hijo tengo, ni me pienso casar, ni me quiero casar, ni novio tengo, ni se me ha aparecido y tampoco quiero que se aparezca. Quiero que leamos una parte de la palabra que dice algo sobre eso. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco. ¿Qué dice? Tu juventud.
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De esa forma, juventud, es que usted tiene que influenciar a su generación. Hasta la generación 1000. Así como usted en este momento está siendo influenciado por sus amigos que tiene ahí sentado, usted tiene que influenciar a su generación. Hasta la generación número 1000. Y miren cómo les voy a poner otro ejemplo. Hablamos hace un momento de ejemplos de frases, de personas que están aquí sentadas, que son comunes y corrientes, que están siendo influenciados y que están ejerciendo influencia en ustedes. Pero miren, por ejemplo, cómo nosotros hemos sido influenciados por la palabra. Cuando nosotros decimos, esfuérzate y sé valiente. ¿De dónde sale esa frase? De la Biblia. ¿Y cómo saben dónde está? Porque la leyeron. O si no decimos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde agarran esa frase? De la palabra. Estamos siendo influenciados. Y también tenemos las frases de la palabra. Y ese es el resultado de una influencia. Solamente quiero decirles algo para terminar. ¿Qué tipo de influencia es usted? ¿Cuál es el resultado de la influencia que usted está ejerciendo? ¿Usted ha visto el resultado de la influencia que usted está ejerciendo? ¿Se ha percatado de la influencia o no lo ha hecho? Preste atención. Preste atención de las personas a las que usted está influenciando y se va a dar cuenta de la influencia que usted está ejerciendo, del resultado. Preste mucha atención. Mi hija está siendo influenciada por mí a través de Dios. Y yo estoy gobernando mi generación. Yo voy a gobernar mi generación. Y mi generación va a seguir influenciando, como dice la palabra, hasta la generación 1000. Por mi hija. Porque mi influencia sobre ella es la influencia de Dios. Y cuando ella sea adulta, su influencia va a ser Dios también. Y ella va a ejercer influencia para su generación. Yo estoy pensando en mi hija de 9 años. ¿Y ustedes? Ustedes no tienen 9 años, pero ustedes son influencia en este momento. ¿Cómo está influenciando? Quiero que se ponga sobre sus pies.